Recuerde que somos la Escuela de Teología Bíblica Bet Salón Internacional de Colombia. Estos son los primeros videos sobre el módulo número 1, que lleva por título ¿Por qué David conquistó el corazón de Dios si era un criminal? Hasta el punto que dice la palabra del Señor, que el mismo Dios le dijo: tú no me puedes edificar templo, tú has derramado mucha sangre. Sí, era un criminal, pero sin embargo conquistó el corazón de Dios. Vamos a iniciar con este módulo número 1, no sin antes darle un saludo al benemérito, insigne pastor, una persona muy estudiosa, Fernando Marimón, en la ciudad de Cartagena. Y en la ciudad de Santa Marta, Eva Rosa Rodríguez, mi sobrina linda. Lluvias de bendiciones, al igual que mi hermano Víctor Barros, pastor principal de la iglesia Lugar Santísimo, una de las iglesias más hermosas que hay en la ciudad de Santa Marta. En Santa Marta tengo mi sobrina Eva Rosa Rodríguez, a quien también estamos saludando. Módulo número 1. Gracias por prestar atención, gracias por sacar este tiempo, que es un tiempo entre Dios y usted y Dios. Y nosotros que estamos acá, junto con usted. Ese módulo número 1 nos enseña los principios del reino de los cielos. ¿Por qué es importante ese módulo? Es importante porque una persona puede estar en el reino de los cielos, adorar a Dios, como la iglesia de la Odisea, Biblia debajo del brazo, colaborando y ayudando. Sin embargo, estar viviendo según los parámetros y los principios del reino de las tinieblas. Por eso es necesario conocer cuáles son los principios del reino de los cielos. Primero quiero hablarte que la Biblia, que es la palabra de Dios, enseña que hay tres reinos. El primer reino, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Y se nos ha librado. El verbo librar está en tiempo pasado. ¿Cuándo te libró? Te libró cuando tú lo recibiste. En ese entonces, en ese momento, en el mundo espiritual se sucedió un traslado. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de los cielos. ¿Dónde lo dice la Biblia? Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea el evangelio del reino y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4, versículo 17, Jesús ratifica cuando dice: el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentíos. Esto es importante. Yo le hacía una pregunta a mis hermanos y amigos: ¿por qué dice primero arrepentíos y después dice porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué no dice el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentíos? Esta forma del Señor expresarse me gusta porque es la forma en que se expresa el lenguaje guayú, guajira. Es que primero, los verbos van primero. Verbo es la acción realizada por un sujeto. Los verbos van primero y después entonces va quien lo hace. Y me gusta porque aquí el Señor dice: arrepentíos.
porque el reino de los cielos se acerca. Porque es que nadie que no se arrepienta de corazón no va a poder entrar, caminar, ni permanecer en el reino de los cielos. Por eso es que dice primero arrepentido. Entonces encontramos que está el reino de las tinieblas, el reino de los cielos, Mateo 3, 1 y 2, 4, 17, y el reino de los cielos futuro, Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 y 5, dice que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrán lágrimas, no habrá muerte, ni el mar será más. Allí se cumplirá el Salmo 16, versículo 11, creo que es el último versículo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El pleroma de la vida de Dios se manifestará en tu vida y en mi vida. Será algo maravillosamente, no hay palabras para expresar la dimensión de ese gozo profundo. Entonces hoy, después de explicarte los tres reinos, nos encontramos que el reino de los cielos es importante porque vemos que hay 300 personas. Pero ¿conocen ellos los principios del reino? ¿Acaso es que no hemos visto cómo pastores han demandado a otros pastores por un dinero que le debían? ¿Acaso es que no hemos visto cómo pastores van a pagadiarios y se comprometen sencillamente porque desconocen los principios del reino? ¿Acaso es que no hemos sido testigos aquí en la República de Colombia, en Sagún, como un pastor demandó a una hermanita por unos diezmos? Entonces lo que estamos enseñando no es algo ilusorio, hipotético. Estamos hablando sobre realidades. Es necesario que conozcamos los principios del reino. Que somos doctores, Pastor Próspero. Nosotros aquí somos doctores en Biblia. Tenemos un doctorado por la Harvard. Sí, pero muchos de estos doctores, tú los sientas. Un creyente de tu iglesia lo siente y empieza a hablarle de esto. Y muchos no saben de qué le están hablando. Porque estas son enseñanzas prácticas, pragmáticas. Son enseñanzas del diario vivir, que usted la necesita y yo la necesito. Vamos a mirar entonces, ¿qué quiere decir la palabra reino? Gobierno. Todo gobierno tiene una constitución. Y toda constitución consta de una serie de leyes, o sea, principios. Y esto es lo que vamos a tratar de enseñar. Vamos entonces a observar uno de esos principios. El principio de la inmunidad espiritual. El principio de la inmunidad espiritual. Esta inmunidad espiritual la conocía el rey David perfectamente. La conocía. Y aunque Dios le puso a su enemigo, Saúl, para que lo matara, él le cortó un pedazo del manto. Y después David dijo, no tocarán mis manos al ungido de Jehová. Sobre Saúl, aunque estaba endemoniado el perverso, sobre él pesaba una unción de gobierno. Y esa autoridad, quien se la había entregado, no era el hombre. Hay mucha gente que ellos mismos se hacen y se dicen, me estoy refiriendo a cuando una persona ha sido ungida por el cuerpo, gobierno de una iglesia para desarrollar un ministerio. Nosotros como escuela, cuando la persona se gradúa, de igual manera la ungimos también
aunque ya venga con una trayectoria, la volvemos a ungir para que la gracia del Señor rebose ministerialmente sobre ella. Entonces, miren que esta inmunidad espiritual que David conocía, los hombres de Dios también, en el caso de Pablo, Hechos, gracias por ayudarme a buscar. Y si yo me equivoco, el único que no se equivoca es Dios. El único perfecto es Dios. Yo no estoy enseñando como ese que no. Yo también soy un alumno y yo me siento crudito. Yo tengo tanto que aprender que me he dado cuenta que lo que he aprendido apenas es una milésima. Y es que con los estudiantes yo crezco es cuando el estudiante me ayuda. Tienes el derecho entonces de corregirme y ayudarme. Hechos 23 dice que había un sacerdote llamado Ananías y le manda semejante garnatada a Pablo y lo golpea y lo revienta. Y Pablo le dice, lo ve por el espíritu y se da cuenta que este tipo es un corrupto. Es un pastor corrupto. Bandido. Y dice, tú estás para hacer cumplir la ley y violando la ley, me mandas a golpear. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Los que estaban allí le dice, oye, así le hablas tú al hombre de Dios. Pablo dice, perdonen hermano, yo no sabía que él era el hombre de Dios. No. Yo diría que Pablo diría dentro de él, no parece que fuera el hombre de Dios. Porque está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Allí hay una referencia y quiero, si me das permiso, quiero colocarte una tarea de que busques ese versículo bíblico que está en uno de los 5 libros, Pentateuco, está el versículo que dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Porque hay una investidura espiritual sobre los hombres y las mujeres de Dios, que Dios no le permite a ningún creyente ni a ningún incrédulo, a nadie, insultar, injuriar, maldecir, menos levantar la mano contra un ungido del Señor. Pero quiero también explicarte rápidamente, porque el tiempo se nos va, que en lo secular, de igual manera, los embajadores, los senadores, tienen también una investidura, pero secular. Y fíjate que cuando a un embajador, a un canciller, a una de estas personas comete un delito, ellos tienen primero que liberarlo, porque ellos gozan de un fuero diplomático, parlamentario, institucional. No los pueden agarrar inmediatamente por la investidura que tienen de gobierno. En el libro de Números, capítulo 12, 1, 2, encontramos que María y Aarón, Moisés metió las 2 patas. Se casó con una negrita, una mujer cosita. Y entonces Aarón empezó a decir, oye, ¿cómo te parece? Oye, pastor, ¿cómo así? Y empezó un murmullo. Una actitud soterrada, sutil, en contra de Moisés. Y empezó el murmullo. Entonces llegó al conocimiento de Moisés y aconteció que cuando la visita del Señor, María quedó leprosa, la carne toda se le pudrió. Números capítulo 2. El pueblo se detuvo, porque donde hay murmuración, donde hay malicia, hay desconfianza, hay deslealtad, donde hay mentira, eso hace que la iglesia se detenga en su crecimiento en todos los aspectos. Dice que el pueblo se detuvo por 7 días. Sáquenla fuera del campamento. Y Moisés oró por ella y Dios la sanó. La pregunta es, ¿por qué
Aarón, que fue el inductor, que fue el precursor de esa malicia, ¿por qué no quedó leproso? Porque resulta que sobre él pesaba una investidura pastoral. Él sí podía juzgar a Moisés. María, aunque era una mujer de altar, era una mujer, una adoradora, era una mujer que motivaba a las personas, era una cosa bonita, pero ella no era sacerdote. Gracias, tenemos 16 minutos. Gracias por escucharme. Oro a Dios, que Dios te bendiga, que la luz del bendito y divino Salvador siga resplandeciendo sobre ti. Declaro tus sentidos sellados por el poder del Espíritu de Dios, para que tú sigas creciendo en conocimiento espiritual, altura, anchura y profundidad. Tus raíces estén sobre el Cristo de la gloria. Lluvias de bendiciones.